Ahora, si sabemos que es el pan, el Señor Jesucristo, el verdadero pan, ¿quién puede comer ahora ese pan? Nosotros, la iglesia, porque dice que somos reyes y sacerdotes. Somos nación santa, somos sacerdotes. Podemos comer de este pan precioso. La palabra de Dios es el pan del Señor para nuestras vidas. Éxodo capítulo 25, verso 23 en adelante, y dice así el Señor: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y 1 codo de anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor, y le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden en sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas serás llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino las harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema, la mesa del pan de la proposición. Cuando nosotros miramos Éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 40, el Señor nos habla y le habla a Moisés y le da unas instrucciones específicas de cómo construir el tabernáculo. El tabernáculo representa a Cristo y es la copia del tabernáculo celestial o el tabernáculo eterno que está en el cielo. Dentro de ese tabernáculo, vuelvo y lo repito y seguiremos hablando, dentro de ese tabernáculo hay 3 momentos que se encuentran: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando miramos nosotros el lugar santo, ahí dentro del tabernáculo encontramos unos elementos. Como ya lo habíamos visto, hemos visto el tabernáculo, hemos visto el arca que representa la presencia de Dios, y hemos visto el candelabro que también representa la luz de Cristo. Y cada manzana que hay ahí, que está ahí, cada flor, como lo describe la palabra, tiene un significado. Yo le hablaba a usted hace 8 días que el centro del candelero significa o enseña que es la vid, el árbol de la vida. Los brazos que están al lado son 6, 3 a un lado y 3 al otro, que habla de nosotros, del pueblo, que apartado de la vid nada podemos hacer. Pero también nos hablaba que eso tiene manzanas y flores. Eso nos hablaba de que el cristiano tenemos que dar fruto, como lo dice en Gálatas capítulo 5 verso 22 en adelante. Ahora nos corresponde hablar de la mesa de la proposición de los panes. Y este elemento que tú ves ahí se encuentra en el lugar santo.
La mesa que vemos ahí, Dios le da un diseño a Moisés en el monte y le especifica cómo debe ser la mesa del pan de la proposición. La palabra proposición significa presencia. Por eso dice la palabra en el verso 30: y pondrás sobre la mesa del pan la proposición delante de mí continuamente, o sea, delante de mi presencia. Recuerde eso, la palabra proposición significa presencia. Y Dios le da a Moisés el diseño del tabernáculo y cada elemento que está dentro del tabernáculo. Dios le da unas medidas exactas, unas medidas que no está en la iniciativa ni la inventiva del hombre, como de pronto nosotros pensamos y nos dicen hagan esto, y nosotros queremos poner y añadir algo, y decimos nosotros, ¿qué tal si lo hacemos así? ¿Qué tal si pintamos así? Jesús le dijo a Moisés: así harás la mesa de la proposición de los panes. Y la mesa tiene que ser conforme Dios le dijo a Moisés. Así Moisés haya querido poner algo más, pero no estaba a la inventiva de los hombres, sino que se tenía que hacer conforme al diseño y mandato de Dios que mostró. Dice Éxodos capítulo 25 verso 23. Dice así: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Ojo aquí las medidas. Dice de acacia, y su longitud de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de 1,5 codos. Dice, la harás. Y cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Dejemos ahí en el verso 23. Cuando vemos la palabra dice codos. ¿Qué es un codo? Le he dicho que un codo es lo que miramos de aquí al dedo grande de la mano. Eso es un codo. Y ese codo, esa medida que está acá, tiene 45 centímetros. Entonces, Dios le dijo: haz la mesa de 2 codos de largo. O sea, serían 90 centímetros. Dice el verso 23, mira, léelo. Y harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, o sea, 90 centímetros de larga. 90 centímetros. Dice, y su altura de 1,5 codos, que sería ¿qué? 67 centímetros de altura. Y dice, y la harás de 1 codo de ancho. La anchura de la mesa era de 1 codo, o sea, así. Esa anchura era de 45 centímetros de ancha la mesa. Cuando usted manda hacer al carpintero una mesa o un mueble, le puede decir: yo quiero que la mesa sea de 90 centímetros por 67 de altura por 45 de ancha. Esa era la mesa del pan de la proposición. Tenía sus medidas. Pero también dice que tenía unas argollas a los lados en las 4 patas. Esas argollas era para cruzar las varas que tú ves ahí. Y esas varas, toda la mesa era recubierta de oro puro. Pero hay
en la parte superior de la mesa de la proposición de los panes, dice que harás una moldura, una cornisa. Lo que tú ves ahí, hay dos molduras, una la moldura y otra la cornisa. Esto tiene un significado espectacular. Por eso, iglesia, nosotros no podemos olvidar cada detalle es minucioso en la palabra de Dios, y todo lo que habla de Génesis, Apocalipsis, nos habla del Redentor, que es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Todo lo que tú ves ahí, la mesa me habla de Cristo. El pan que tú ves ahí me habla de Cristo. La palabra proposición significa la presencia. Y por eso dijo, estará continuamente el pan en la mesa. O sea, en mi presencia. Éxodos, todo lo que tú ves ahí en ello apuntaba a Cristo. Tú puedes ver ahí que la mesa era de madera de acacia. Era de madera de acacia, pero estaba cubierta de oro. Cubierta de oro puro. Éxodo 25 dice así. Pero mira el 24. Y cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Lo que tú ves ahí como una corona, eso es una cornisa. Y esa cornisa tenía que tener una medida. Y esto es lo más profundo. Y le harás también una moldura alrededor de un palmo. ¿Qué es un palmo? Un palmo no es un palmadón que le da a veces el hombre al ser humano. No es un palmadón. Un palmo es así, 4 dedos. O sea, estaba hecha la mesa y le ponían al borde la cornisa o la coraza de un palmo de 4 dedos. ¿Para qué? Para evitar que en el movimiento cayeran los panes a un lado y hacia otro. O sea, si se caían los 6 panes, usted no se ha dado cuenta que usted a veces pone algo en una mesa y le manda a hacer algo alrededor. Es para evitar que lo que está ahí encima de aquel lugar caiga al piso. Esa es la moldura, la coraza que habla ahí, o la corona de un palmo de 4 dedos. Y dice el verso 25 también: y harás también una moldura alrededor y un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. La mesa tenía una moldura en la parte, como le expliqué, pero esto tiene un significado. Una corona y una moldura de cornisa. Esto nos habla o es símbolo de la muestra de Jesús, que solo tiene Él las dos cosas, que es la corona como rey y sacerdote. Eso nos habla de la moldura. Por eso dice moldura y cornisa, habla de 2 elementos ahí. Eso tipifica o habla del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de señores. Ahí lo ves. Y a veces la iglesia le da poca atención a ello. Ay, sí, ahí hay una mesa de madera, ahí hay una jarra, ahí hay una vasija. Me imagino que los que entran comerán y se saciarán y ya.
Ahí vemos representados a Cristo ahí. Todo lo que hay en el tabernáculo simboliza y muestra la vida del Señor Jesucristo. Amén, iglesia. ¿Por qué? Te digo él. Dice Hebreos, no pierdas Éxodos, por favor. Vamos a ver ahí que el Señor cumple ello. Hebreos capítulo 7. Mira lo que dice ahí el Señor. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, ojo, la coraza y la cornisa. Significa primeramente rey de justicia, pero también significa rey de Salem. Esto es rey de paz, rey de reyes y señor de ¿qué? De señores. Volvemos ahí. Dice Hebreos capítulo 2. Capítulo 2 Hebreos. Verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado, ojo con esto, coronado de gloria y honra a causa de su padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios sustente la muerte, gustase la muerte por todos. Ahí vemos la mesa, la corona, volvemos ahí. Pero también hay algo que me impacta y lo he dicho. La mesa estaba hecho, dice el verso 23 al 25 en Éxodos. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice la mesa: y harás asimismo una mesa de madera de acacia. Dice, y su longitud será de 2 codos, dice el verso 24, léelo por favor. Y la cubrirás de oro puro y harás unas cornisas alrededor de ella. ¿Cómo estaba construida o de qué estaba hecho la mesa del pan de la proposición? Estaba hecho de madera de acacia y estaba cubierta de oro. La madera nos habla de la humanidad de Cristo. La mesa de la proposición entre la madera y el oro nos muestra las dos naturalezas del Señor Jesucristo. La madera nos habla de la humanidad de Cristo, que Él vivió como hombre, como humano en la tierra entre los hombres. Pero el oro nos habla de la divinidad de Cristo. Eso nos habla, y por eso el oro, la madera y el oro, ustedes ven ahí que estaba ¿qué? Unido. Nadie sabía, digamos, si nosotros miramos ahí el oro, vamos a un museo y miramos ahí ello, pensamos que es de oro puro, que todo está hecho en oro. Pero estaba cubierta la mesa, estaba mostrando el oro, que es la divinidad de Cristo, y la madera estaba mostrando la naturaleza humana escondida del Señor debajo del oro. ¿Te das cuenta? Estaba ahí. El Padre estaba dentro de Cristo, de la humanidad de Jesús.
Él estaba mostrándonos ahí sus dos naturalezas, como hombre y como Dios. La Biblia en el Antiguo Testamento, toda profecía que nos habla en el Antiguo Testamento, nos habla del Cordero de Dios, que es Cristo. Nos lo muestra. La Pascua, las fiestas que celebraba el pueblo de Israel, nos muestran a Cristo. Jesús es nuestra Pascua. El día de reposo que guardaba el pueblo judío, el pueblo de Israel, nos muestra que en Cristo tendríamos nuestro verdadero reposo, que Él al morir sería nuestro descanso. Todo está ahí. Nos muestra las dos naturalezas. Isaías profetizó esto. Ve a Isaías, por favor. Busca Isaías 9, por favor. Isaías 9. Isaías 9:6. También su amor y su odio y su... perdón. Isaías, qué pena. Isaías capítulo 9, estaba en Cantares. Dice así: porque un niño, ojo con esto, porque un niño nos es nacido, nació un niño. Y un hijo nos es dado. Ahí vemos las dos naturalezas. El principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías nos muestra la mesa de la proposición. Nos habla de la madera de acacia y nos habla del oro. Isaías muestra las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Nos habla de las dos naturalezas. Dice, un niño nace, pero un hijo nos es dado. Juan 3:16, no lo busque, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice que nos dio un niño, sino que amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, un hijo, no un niño. Isaías habla claramente en el verso 6 de las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Habla de la naturaleza humana, un niño, y ya habla de un hijo, de la naturaleza divina, de la deidad del Señor. Nos habla ahí. Mateo capítulo 17, vuelve otra vez. Aquí, si tenemos nosotros duda, nos habla también de las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Mateo 17, verso 1. ¿Por qué nos habla aquí? Aquí habla cuando el Señor Jesucristo tuvo la transfiguración en el monte. ¿Sabes qué hizo Él? Lleva a sus discípulos, a Jacobo, Juan,
Y dice la Biblia que él voltea la espalda como la madera de acacia, pero rompe, abre la madera de acacia y muestra la divinidad de Dios. Mira lo que dice ahí. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte al monte alto. Y se transfiguró, muestra la figura, vea, ahí lo ve que estaba en la madera humanamente. Y se transfiguró, dice, delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí vemos las dos naturalezas, la divina y la naturaleza humana. He aquí que les apareció Moisés y Elías y hablando con él. Entonces Pedro dijo: Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí, ojo, una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo ¿qué? Complacencia. Allí vemos en el monte de la transfiguración, vemos las dos naturalezas del Señor. Vemos la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y como yo les he dicho, en la teología, las dos naturalezas se conoce una palabra que se llama hipostática, que significa 100% Jesús hombre y 100% Jesús Dios. Están las dos naturalezas. Por eso es acacia, madera acacia, humanidad humana, y madera recubierta de oro, que es la divinidad del Señor. Ahora mira la mesa. Los panes que vemos ahí, dice la Biblia, que tenían que ponerlos el uno en un lado y el otro ahí. Esos panes eran 6 panes. La hilera no era de un pan, ni de 12, ni de 20, eran 6 panes. Cada hilera de panes que están ahí representa las 12 tribus de Israel. Esos 12 panes. 12 panes. Pero estos 12 panes eran cambiados cada día de reposo. Y ahí únicamente al lugar santo a hacer la actividad de cambiar los panes, entraban los hijos de Aarón, los sacerdotes, y entraban ellos 2 grupos, 4 sacerdotes, 2 tomaban, sacaban los panes que estaban ahí, y los otros traían el nuevo pan, o sea, los otros panes, y los ponían en la mesa de la proposición. ¿Recuerdas ahí en Éxodos que decía, verso 30, nunca faltará el pan delante de mí todos los días continuamente? Y esos panes lo hacían los sacerdotes de cambiarlo. Después de que sacaban los panes, los sacerdotes lo comían. Solo los sacerdotes. ¿Pero qué significa eso? Eso lo hacían el día de reposo únicamente. Vea Primera de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 32. Dice así: y alguno de los hijos de Coat
y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición. Te dije que la palabra proposición significaba ¿qué? Presencia. Los cuales ponían por orden cada día ¿de qué? De reposo. Eso era como un recordatorio también de que Dios creó en 6 días, 7 días, 6 días, y al séptimo día ¿qué? Reposó. También recuerda la creación. 6 días y el séptimo día reposó. ¿Qué dice ahí? Levíticos, por favor. Capítulo 24. ¿Quiénes podían comer los panes? Solo los sacerdotes. Levíticos capítulo 24, verso 5 en adelante. Y tomarás de la flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. Verso 6, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. 6. Ya vemos ahí la mesa. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Ahora sí el 8. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perfecto. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo. Solo ellos. Pero también el pan nos enseña como la provisión de Dios para su pueblo de Israel y para su iglesia. ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Quién es el que suple, el que provee? Es el Señor. Nos enseña como Dios el proveedor, como nuestro sustento, como el pan vivo que Él proveerá. El salmista dijo en el Salmo 37, 25: joven fui y he envejecido, dijo, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿De qué está hablando? De que Dios era su proveedor. ¿Quién es tu proveedor? ¿Dependes de ti? ¿Dependes del dinero? ¿O tienes al Señor como tu sustento y tu proveedor? A veces decimos que Dios es nuestro proveedor, pero amamos más el dinero que al Señor. No está mal el dinero es parte de la vida, pero no es todo en la vida. Todo en la vida es Cristo, el Señor es todo. ¿Cuántos dicen, ay no, es que tengo que ir a trabajar, si no trabajo no comemos? Pero ¿cuántos hemos dicho, Señor, es que tengo que postrarme a orar, porque si no me postro, yo no soy agradecido delante de ti? Pedimos, pero no damos. Salmo 145. Estamos como viendo como el Señor, que es nuestro ¿qué? Proveedor. Salmo 145. ¿Qué dice? Verso 15. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo, dice.
¿De qué está hablando ahí? De que Él es mi proveedor. Él es mi sustentador. Filipenses, capítulo 4. ¿Qué dice ahí el Señor? Filipenses 4. Vamos a leerlo el verso 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de ¿qué? ¿Qué dice el verso 19 del mismo capítulo? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿De qué me está hablando ahí el Señor? Que es mi proveedor, que es el que me sustenta, el que me da, el que me guarda, el que me socorre. El salmista dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces diré yo: Jehová, mía esperanza mía, tú eres mi castillo, y en ti confiaré. Es nuestro proveedor, es nuestra ayuda, nuestro sustento. ¿Qué dice Éxodos capítulo 16? Éxodos 16. Nos habla de que era el proveedor. Dios proveyó al pueblo de Israel por 40 años con el maná que descendía del cielo. Un maná, unas hojuelas que créame que quisiera que vuelvan a hacer hoy otra vez caer hojuelas del cielo. ¿Usted las probó? ¿No ha probado las hojuelas? ¿No ha probado el pan? ¿Cuántos han comido pan del cielo? ¿Hojuelas? ¿No ha comido pan del cielo? Yo sí he comido pan del cielo. Yo sí. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Todos los días como pan del cielo. Si tú lees la palabra, estás comiendo pan vivo que descendió del cielo. Entonces, ¿cuántos han comido pan vivo? Ah, mentirosos, dijo. Yo no lo sé. Ah, y hay gente que ni siquiera o de vez en cuando abren la Biblia. Pero este es el pan vivo que descendió del cielo. Éxodos 16, verso 15. Dice así: viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Y a veces usted le dice: tranquilo, Dios proveerá. ¿Y dónde está escrito eso? Dice. Entonces Moisés le dijo: el pan de Jehová, el pan que Jehová os dará para comer, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que estén en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más que otros.
y lo medían para comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. El maná, 40 años. Dios les mostró al pueblo de Israel que era su proveedor. Y el pueblo de Israel era tan duro de servir, tan ingrato, que cada vez veían el pan y se asquearon de comer pan. Ya no queremos más pan. Moisés, estamos cansados de comer esas hojuelas. Aún queremos algo, queremos carne. Yo me imagino estos comiendo hojuelas y le dijeron a Moisés: ay, aquellos tiempos en Egipto. ¿Te acuerdas? Le decía el uno al otro, esos pedazos de chivo ahí asando. Esas papas, le decía, esas mazorcas. Y aquí nosotros comiendo solo hojuelas, decía. Y la Biblia dice que se cansaron y empezaron a renegar. Moisés va al Señor y les dice el Señor: este pueblo va a ver, les voy a dar codornices hasta que les salga por las narices, dijo. Les dio carne y dice que los alimentó con codornices. ¿Y cuántos a veces renegamos? ¿Qué carne compró? Milanesa. ¿Otra vez? ¿Qué carne compró? Pollo. Ay, otra vez pollo, es otra vez. ¿Qué carne compró? Me compré una mano de res para... Uy, esa vaina. Todos renegamos. Y se nos olvida que Dios creó todo para proveer nuestras necesidades. Todo lo creó. El pan también tenía que ser cocido. Volvamos a la mesa. Éxodos capítulo 25, por favor. Ve ahí a Levíticos, perdón. Éxodo Levítico capítulo 24. Éxodo Levíticos capítulo 24. Ahí está adelantico de Levítico capítulo 24 verso 5. Dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. Ese pan que usted ve ahí tenía que ser cocido. ¿Qué me habla de ello? Que el pan que vemos ahí tenía que ser cocido, tenía que ser pasado por el fuego. Esto nos habla del sufrimiento y el padecimiento que el Señor Jesucristo iba a vivir mientras estuviera aquí en la tierra. Por eso, si usted decidió seguir a Cristo, bienvenido a la causa. Tenemos que ser cocidos, pasados por el horno de fuego. Porque el horno, el oro se prueba, el metal, la hojarasca, en el fuego se quema, se queda. Y por eso verá usted dentro de las iglesias cristianas, cantidad de gente cristiana se dice llamar, y en el momento de la prueba, en el momento del horno, por acá es más derecho. Salen a correr, se van, porque dicen: mejor estaba en el mundo, no tenía tantas persecuciones, mi familia al menos me amaba, ahora que soy cristiano mi familia me odia. Bienvenido al horno. Está siendo cocido.
Porque el cocer el pan me habla de la persecución y el sufrimiento y el dolor que el Señor Jesús iba a padecer aquí en la tierra por causa de la humanidad. ¿A cuántos les ama la familia? Yo no lo sé. ¿A cuántos les cierran la puerta cuando van? Yo no lo sé. Pero una cosa sí te digo: si estás en el horno, tú no estás solo. Dios se mete contigo en el horno. Él está contigo ahí. ¿Para qué era? Para ver el sufrimiento y el dolor. Isaías lo describe exactamente, el profeta Isaías, 650 años antes de Cristo. Ya Isaías lo dijo, lo que iba a ser. Isaías 53. ¿Sabes por qué tenía que ser cocido? Ya te muestro por qué tenía que ser cocido. Dice el verso 3: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién fue despreciado? ¿Quién fue desechado? Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, y menospreciado, y no le estimamos. Pero mira el verso 9 y 10. Ahí sí, como dijo, hermano, usted va a dar un gloria a Dios ahí, póngale cuidado. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Llevará linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lo puso por ese horno. Esos panes tenían que ser cocidos, pasados por horno, por fuego. Dice que nosotros somos seres, espíritu, alma y cuerpo. Usted puede entender eso. Todo el libro del Antiguo Testamento nos habla, cada profecía que los profetas dieron, nos habla de el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el cumplimiento de la ley, el Señor Jesucristo. Pero viene lo bueno. Dijo el Señor: yo soy el pan vivo. Yo soy el pan de vida. El que come de este pan, no estaba hablando del pan físico, estaba hablando de este pan. El que come de este pan, dijo, no tendrá hambre. Él le dijo a la mujer samaritana, le dijo: dame un poco de agua. Y él le dijo: ¿cómo así entre judíos y esto? Bueno, en fin. Y le dijo: mujer, una cosa sí te tengo que decir seguro: por más agua que vengas a sacar del pozo de Jacob, volverás, tomarás y te volverá a dar sed. Pero le dijo: yo soy el agua viva. El que de mí tome agua viva, de su interior, dijo, correrán ríos de agua viva. El que tome de esta agua, dijo, jamás volverá a tener sed. Y después dice: y el que come de este pan jamás tendrá hambre.
Ahí vemos la mesa del pan de la proposición. Vamos a ver lo que dice el Señor en Juan capítulo 6. Juan, por favor, busca el Evangelio según San Juan. ¿Cómo amo tu palabra, Señor? Es la palabra de Dios, el pan de vida. Juan 6, 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. Tiene hambre, vaya al pan de vida. ¿Qué dice Juan 6:51? Yo soy el pan vivo, dijo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, dijo. Él estaba diciendo: este cuerpo que ustedes ven va a ser partido por vosotros y va a ser entregado por vosotros, dijo. El pan vivo, el pan. Juan 6:48. Yo soy el pan de vida, dice. Yo soy, dijo, el pan de vida. Y Juan 6:32. Jesús le dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, dijo. El Señor les estaba diciendo: ustedes me ven a mí, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. No como el pan que dio Moisés. Moisés les dio el pan por 40 años, dijo. Pero ese pan era natural. Ellos comían las hojaldras, el maná, y volvían a tener hambre al otro día. Y unos desconfiaban y pensando que ya Dios se olvidó de ellos, guardaban más y al otro día estaba ¿qué? Lleno de gusanos. Y a nosotros no nos pasa muchas veces así. Tranquila, hija, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sustento, que te esfuerzo, que te doy fuerza en los momentos difíciles. He estado contigo, pero yo no te veo. Él es el que está ahí a tu lado. 40 años Dios les dio al pueblo de Israel maná. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Lo mal agradecidos que eran, ni trabajaban, comían de embalde. Dios los mantuvo 40 años con el maná del cielo. 40 años. 40 años, hermano. ¿Quiénes comían de ese pan? Solamente los sacerdotes podían comer ese pan. Ahora, si sabemos que es el pan, el Señor Jesucristo, el verdadero pan, ¿quién puede comer ahora ese pan? Nosotros, la iglesia, porque dice que somos reyes y sacerdotes. Somos nación santa, somos sacerdotes. Podemos comer de este pan precioso. La palabra de Dios es el pan del Señor para nuestras vidas. Solo los sacerdotes podían comerlo. Nadie más podía comer de ese pan.
La palabra de Dios es el pan que descendió, el pan vivo que descendió del cielo. ¿Quiénes lo deben comer? Nosotros, porque somos hijos de Él y tenemos el privilegio de poder alimentarnos de su palabra, porque su palabra es vida y medicina para todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos se alimentan del pan? ¿Qué dijo el Señor en Juan 5:39? Ahí estamos. ¿Qué dijo el Señor ahí? Dice Juan 5:39. Ya lo tiene ahí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo. ¿Qué dijo el Señor? El que come de este pan tiene vida. Pero no era un pan físico, era ese pan de la palabra del Señor. Y por eso te decía, ¿cuánto comes y te deleitas? La palabra dijo Jeremías, yo comí ese pan, dijo. Comí de ese pan. Jeremías capítulo 15, mira lo que decía. Jeremías capítulo 15, verso 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué dijo Jeremías? Comí tu palabra, dijo. Y muchos se levantan y lo primero que piensan es en la olla, en el calentado, en los huevos, pero no piensan en comer el pan de vida que es la palabra de Dios. Si yo te preguntase ¿cuántos capítulos te lees antes de salir de tu casa y antes de acostarte? ¿Cuántos? Yo no lo sé. Comí, dijo. ¿Qué dice Isaías? Capítulo 28. 28:13 dice: la palabra pues es de Jehová, será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados en lazos y enlazados y presos. Un poquito aquí, hoy día un poquito, mañana otro poquito, un renglón aquí, hoy un capítulo, hoy un versículo, mañana otro. Es la palabra. El profeta Amos, el Señor dijo: un día yo traeré hambre a la tierra. Busca Amos capítulo 8. Está antes de Jonás, ¿no? Antes. Amos capítulo 8, verso 11. Y esto es lo que le falta a la iglesia: hambre, pero hambre de la presencia, hambre de la palabra de Dios. Y eso es lo que se ha perdido dentro de las iglesias. No hay hambre por la presencia de Dios. Verso 11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Cuántos tienen hambre por oír la palabra?
Eso es lo que dice el Señor ahí. La palabra nos da vida. Y mira acá terminando aquí. El pan que viste ahí, también te acuerdas que el Señor, antes de su día de la muerte, sentado en la mesa con los 12 discípulos, tomó el pan y lo partió. Esto nos habla de la importancia de la Santa Cena del Señor. La iglesia, el cuerpo de Cristo verdadero que ha nacido de nuevo, debe anhelar de participar de la cena del Señor. Debemos anhelar. ¿Por qué? Porque la iglesia no le ha dado importancia a la Santa Cena. Por eso no arregla uno su vida, su situación, no lo arregla porque no le interesa. Pero déjame decirte, iglesia, un día tú y yo daremos cuenta de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho aquí en la tierra. Y así como le dijo el Señor a Moisés, haz el tabernáculo como se te dijo, no como se te antoje. Y la palabra dice, el que viene a mí es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No vivas tu vida como se te antoje, sino vive como yo quiero que tú vivas para mí, dice el Señor. Por eso la cena es tan de suma importancia, participar en la cena. ¿Qué dice Mateo capítulo 26? Mateo capítulo 26 lo habla y lo confirma el apóstol Pablo también. Mateo capítulo 26, verso 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, ojo con esto, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos. No dijo el que quiera, sino todos los que hacen parte del cuerpo de Cristo debemos participar de la cena del Señor. Todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos será derramada por remisión ¿de qué? De pecados. Primera de Corintios capítulo 11. Versículo 26. Primera de Corintios 11. Así pues, dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga por su iglesia, por nosotros. Mira lo importante. Cuando entramos en el tiempo de la Santa Cena, no es que comemos el cuerpo ni nos bebemos la sangre, no. Es algo simbólico, es el símbolo de lo que representa el participar de la cena. Porque quiero decirte algo, el Señor Jesús dijo, no la beberé más hasta que esté con vosotros en el cielo. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 10, por favor? Verso 16. Dice Pablo, les explica a los corintios, porque ellos estaban creyendo que cada vez que había la Santa Cena se comían el cuerpo de Cristo y se bebían la sangre. Entonces Pablo les explica que no es eso así, sino que es un acto simbólico. El catolicismo dice el cuerpo de Cristo.
Imagínese uno. 1 Corintios capítulo 16, verso 24. 10. 1 Corintios capítulo 10, versos 16 y 24. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, es el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está diciendo, usted no se toma la sangre de Cristo ni se come el cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participaremos de aquel mismo pan, dice. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Pero mira ahí el verso 23, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pero el verso 21 dice, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Lo importante, y terminando aquí, iglesia, del significado de participar de la cena del Señor. Por eso, hermano, míreme, aquí no se obliga a nadie a participar de la cena. Cada uno dice, pruébese a sí mismo, sea consciente, tenga conciencia de si puede participar o no de la cena del Señor. Pero una cosa sí te digo, si tú llevas años en el evangelio y no has arreglado tu situación, no has participado de la cena, ni te has bautizado, hermano, poseemos problemas delante del Señor. Eso sí le digo, poseemos problemas, porque el que participa del tabernáculo de Cristo participa en todo. No solo lo bueno, sino las pruebas, las circunstancias. Se goza en las victorias, pero también se goza en las derrotas. Le da gracias cuando hay y le da gracias cuando no hay. Le da gracias cuando le abren la puerta y le da gracias cuando le cierran la puerta. Ese es el verdadero cristianismo. Amén, iglesia. Dale ese aplauso al Rey. Amén. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.